Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de entender, comprender y analizar la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Problemas serios realmente en los cuales países que luchan por salir del subdesarrollo en vía de la democracia, pues definitivamente se ve el problema serio mucho, simple y sencillamente por el no cumplimiento de la Constitución y sus leyes. En este sentido, es importante entender que si usted no cumple la Constitución y sus leyes, tiene la tendencia a que el caos, la ingobernabilidad, la violencia, el hambre, la falta de trabajo o empleo por no venir inversionistas extranjeros y los nacionales con el temor de invertir también. Simple y sencillamente el no cumplir la Constitución y sus leyes provocan ese tipo de situaciones. Provocan aumento en la delincuencia, provocan aumento en la violencia, dificultades en el área económica, salud, educación, vivienda y por supuesto inconformidad de sectores que conforman la sociedad. Y es aquí entonces donde momentos cruciales que alguien también tenga la tendencia a manipular manifestaciones y principalmente de jóvenes que no tienen experiencia y donde se mira incluso en algunos momentos personas no tan jóvenes y que si usted compara son manifestantes que han habido en otras manifestaciones anteriores. Pero esa inconformidad se debe simple y sencillamente muchas veces al no cumplimiento de la Constitución y sus leyes. Pero hay otro factor importante en esto. Factores interesados, factores o sectores interesados. Sectores interesados en permanecer en un caos permanente porque según ellos llevan agua a su molino. Según ellos llevan votantes a sus agrupaciones políticas. Pero algunos de ellos no entendieron que el reciente 30 de noviembre lo que los hondureños pedimos es cero violencia, cero pugna y pelea y pleitos en los diferentes poderes del Estado. Lo que el pueblo hondureño desea es paz, tranquilidad, generación de empleo principalmente. En esta semana incluso hubo una manifestación en la cual un joven perdió un ojo y definitivamente ¿quién es el responsable de eso? ¿Quién fue el que estimuló que ese tipo de situaciones, que un joven hondureño pierda uno de sus ojos, como cualquier otro hondureño puede perder alguna parte de su cuerpo, como cualquier otro hondureño puede tener un proceso canceroso que hay que eliminar y se va parte de su cuerpo también? En ese sentido, es importante entender que esos sectores interesados y que quieren perjudicarnos, hay que hacerles un llamado a la paz, a la tranquilidad, a la serenidad y hacer sus reclamos como la Constitución y las leyes lo establecen. Para hablar de esos temas y otros temas más, porque todo esto es relacionado con los derechos humanos, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, a un defensor de derechos humanos que no es nuevo, por supuesto, que no es reciente, que tiene mucho tiempo de estar defendiendo los derechos humanos a muchos hondureños a los que se les ha violado. Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo Jorge Jiménez. Gracias, abogado, por acompañarnos a Unidos en Diálogo. Es un honor contar el día de hoy con su presencia. Igualmente es un honor
Para mí, pues, volver a visitar esta casa del pueblo, este espacio que tiene como objetivo debatir y poner en el contexto, en la realidad nacional, la situación del país. Y en este momento la situación que usted ha dicho de los derechos humanos, donde en la primera acción tumultuaria, en la primera manifestación que hemos visto, que ha sido desalojada, hay una persona con una afectación de forma permanente en su cuerpo, como ha sido lo que le pasó a este joven estudiante, que producto de una acción tumultuaria que fue desalojada, de una protesta pacífica que inició con una demanda genuina y que luego tenía un trasfondo político el finalizar la protesta, porque no podemos quitar que la demanda de ellos, ya en la Constitución de la República establece que hay que darles un 7% del presupuesto para la educación. Un país que proteste porque no se le da un presupuesto en educación es un país que está condenado al subdesarrollo. Pero más allá de eso, y escuchando la reflexión que usted nos hizo, sí, hubo una protesta que fue genuina, con una demanda que también el Estado estuvo obligada a poder llamar y resolver a las partes. Pero luego vimos lo que usted también decía, los actores externos que tenemos en el país actualmente, y que yo casualmente hablaba ayer, que pareciera que estamos en el año electoral nuevamente. Estamos viviendo un contexto tan politizado, de violencia, también, que usted cree que hoy va a haber, que nos estamos preparando para que en el mes de noviembre hayan elecciones, candidaturas prematuras, políticos que no se han quitado su papel de estar como candidatos y que han iniciado en un escenario como el que hemos visto, que es el inicio, por cierto, también que nos debe llamar la suma preocupación, el inicio de la violencia que estamos viendo en el país. O sea, hay que ver el escenario. Bueno, fue una acción genuina, una protesta genuina, pero que finalizó con violencia. En realidad utilizaron a los jóvenes estudiantes. Hay unos que andaban con conciencia protestando por el derecho universal que se tiene y constitucional a la educación y el acceso que permite la universidad autónoma a los estudiantes, hasta allí. Pero lo que pudimos ver también es que personas de partidos políticos se infiltraron en la protesta pacífica, se enfrentaron a la autoridad no estaba preparada, porque usted pudo ver que corrían soldados de las Fuerzas Armadas, usted pudo ver que corrieron miembros de la Policía Nacional, pero también vio gente con saco y con un escudo, vigilantes del Congreso Nacional, cuando la protesta fue convocada con anterioridad. ¿Y qué nos hablan los protocolos de Naciones Unidas? Que cuando hay una protesta, quienes deben de estar en primera línea deben de ser los cuerpos de la Policía Nacional, las fuerzas especiales, esa fuerza que tenemos, que usa protección, escudos. Y si ellos hubieran estado antes de la valla policial, antes de la valla que quisieron derribar, ¿usted cree que hubiera habido este desalojo? Hubieron mecanismos para prevenir el uso de la fuerza. Y podemos considerar que hubo un uso excesivo de la fuerza, cuando podemos ver que producto de una acción tumultuaria, de un acto de violencia, hoy hay una persona que ha perdido un ojo. Y mucha gente dice, no, que le pasó por andar en la protesta. No, lo delicado de esto es que en la primera protesta que vemos que hubo un desalojo de la Policía Nacional, hay una persona que tiene un daño permanente en su cuerpo. Y es ahí donde nosotros tenemos que analizarlo muy bien. El contexto de polarización que estamos viviendo actualmente es terrible, con suma preocupación se lo digo. Pareciera que el país no va por un buen camino. Vemos un silencio estatal ante las demandas que usted especificaba de salud, educación. Vemos a los médicos protestando y la respuesta estatal que ha sido, dice que el presidente del Colegio de Médicos es un político, cuando usted no puede quitar la lucha genuina que tienen los médicos. Y entonces ahí es donde tenemos que analizar qué es lo que está pasando en nuestro país y hacia cuál es el rumbo que vamos. Pero sin lugar a dudas, en materia de derechos humanos nos estamos agudizando, y más nos agudizamos cuando nombran a ministros y ministras de derechos humanos que son políticos, que no les interesan los derechos humanos, que solo les interesa el marketing, que su imagen se venda
pero no que se resuelvan los problemas estructurales de los derechos humanos en nuestro país. Lo que usted acaba de mencionar, por ejemplo, de un derecho, una lucha en la cual se debe procurar reclamarla, porque hay que reclamarla, el derecho a la educación no se puede dejar de reclamar. Si dejamos de reclamar, entonces no va a haber ni siquiera esa oportunidad. El derecho a la salud, como usted mencionó el caso de los médicos. En el caso de los médicos se vio una caminata, una marcha también en pleno día, pero ahí la ventaja es que no hubo infiltración de otros sectores, Claro. porque la marcha culminó para la mayoría donde iba a culminar y no hubo nada de violencia ni Y al nada. contrario, el presidente del Colegio Médico denunció 2 acciones concretas, represivas. Una, que el presidente cuando estaba en campaña les manifestó que iba a ser con el primer colegio que se iba a sentar una vez fuera gobierno, y lo fueron a buscar, y lo que encontraron fueron militares de la Guardia de Honor Presidencial con antimotines dispuestos a desalojar a los médicos. Y la otra acción es Y no que... lo recibió. Y no lo recibió, y la otra acción que se enfrentaron es que tenían una asamblea genuina en su colegio, que es un lugar privado, y entraron unas patrullas como un acto de intimidación a los médicos. O sea, pues, vemos 2 escenarios, ¿verdad? Un escenario de una protesta que fue pacífica, que los médicos demostraron y han demostrado, porque no podemos decir o menospreciar. Aquí quien menosprecia a un maestro, un médico, está condenado. Todos pasamos por los hospitales y todos pasamos por las escuelas. Y entonces podemos ver el escenario de que los médicos se manifestaron de manera pacífica y hasta el día de hoy no les han resuelto. Pero como era la Universidad Autónoma, que le montaron una campaña fuerte, el que yo le llamo el pequeño dictador de la Universidad Autónoma, el rector, y tuvo eco entre las élites del poder, porque lo estaba diciendo alguien que era de ellos. Pero tanto derecho tiene la Universidad Autónoma de que le den un presupuesto, como también tienen derecho que los médicos no sean despedidos. ¿Por qué no propone el colegio médico que volvamos a los concursos de los médicos? Honduras necesita, mire, si en este país se invirtiera más en salud, en educación, fuéramos un país exitoso, sin violaciones de derechos humanos. Mire, ayer le preguntaba a un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos, ya leyó el plan refundacional que nos dejaron el Partido Libertad y Refundación en derechos humanos. No sabía ni que existía, para que vean la clase de funcionarios que estamos teniendo. O sea, hay que ver el contexto general del que está pasando el país. Y la protesta, si bien es cierto, es un derecho que tiene usted, el derecho a la asociación, y la Constitución dice que usted tiene el derecho a la movilización pacífica, a protestar de manera pacífica. Y entonces aquí va 2 actores, un actor que es el Estado, actuó de la mejor forma, se basó a los principios del uso de la fuerza, no los hizo. Pero también vámonos entonces al lado también el contrario. La protesta fue pacífica al inicio, fue genuina al inicio, pero después, ¿qué sucedió? Lo que podemos decirle es que dicen que hubo infiltración de gente del Partido Libertad y Refundación, porque hay que mencionarlo con nombre y apellido, y convirtieron una protesta de manera pacífica en un acto de violencia. Y no solo se perjudicó a los manifestantes, porque estamos hablando solo de los manifestantes, solo del muchacho que perdió un ojo y que lamentablemente el Estado debería, la Universidad Autónoma, primero de asumir la protección de él, porque se encuentra en una situación de vulnerabilidad por su discapacidad permanente que va a tener, y darle por lo menos una beca para terminar sus estudios. Además de que es necesario, usted y yo, y la víctima tiene el derecho a la verdad, saber qué pasó, quién fue, si fue de parte del Estado o fue de parte de la misma manifestación, porque también en el contexto en el que vivimos en nuestro país, aquí hay gente interesada en crear mártires, y eso hay que decirlo. Aquí hay gente que está interesada en que haya asesinatos. El crimen organizado, lo vemos, está casi encima de un Estado que no tiene una política clara en materia de seguridad.
Y vemos también políticos vernáculos, porque no me cabe que son malos políticos en nuestro país, aquel que quiere que el país fracase y que por su capricho personal está dispuesto a que pierda la vida un ciudadano. Que a propósito de eso, se mencionó mucho en el mes de diciembre que querían hacer mártir al exalcalde. ¿Se dio cuenta de esa situación usted? Claro, y mire, lo más preocupante es que actuaron con total impunidad porque el Estado los protegía. Y lo más preocupante de todo esto es que se hizo a un alcalde de una capital fuerte. Y tanto es el hecho que tuvimos nosotros en algún momento conocimiento, que se acuerda cuando hubo el desalojo en las afueras del Infop, que le destruyeron la carpa al alcalde. Ese día lo querían asesinar, pero el alcalde ya tenía la información y no estaba en ese espacio. O sea, querían un impacto de la figura de Jorge Aldana, nos hubiera tenido ahorita en una situación bastante terrible de violencia generalizada, porque aquí hay que hablar, aquí hay una violencia generalizada y el Estado, en aquel momento, las estructuras de poder estaban incidiendo para que aquí hubiera violencia, aquí no hubiera democracia. Y usted y muchos otros defensores de la democracia en nuestro país nos pusimos de frente en primera línea a reclamar, a exigir al Estado, a exigir elecciones transparentes, limpias. Pero en ese contexto que le digo, usted vivió estos últimos años, y les digo yo que este último año que pasamos, haberlo vivido, todo el que lo vivió parecía que estamos en una guerra. Usted no sabía si usted iba a llegar, salir de su casa salía bien, pero no sabía si usted iba a regresar o lo podían meter preso, porque aquí habían instrumentalizado hasta el Poder Judicial, la Fiscalía. Y es ahí donde tenemos que reflexionar. ¿Estamos haciendo lo correcto? Venimos de una crisis política y seguimos en una crisis política, en una polarización. Estos son los escenarios que queremos para la población. ¿Y son los mismos actores, cree usted, que están provocando esto? Ni más ni menos son los mismos actores, porque, insisto, que no es justicia aplicar un juicio político. Eso fue una sanción y que le va a afectar a él como persona porque le quitaron su empleo, su salario. Y eso es suficiente para lo que hicieron con la democracia en este país. Es suficiente para Joel Zelaya, que mire, solo lo destituyeron, pero ahí anda en la calle, en hoteles, reuniéndose con los políticos de manera normal, como que él goza de la impunidad y de la tolerancia de este Estado que hasta el día de hoy no le ha hecho nada. Pero el encargado de eso es el fiscal actual. ¿No será uno de los próximos que tendrá que hacérsele un juicio político por no actuar como se debe? Sí, el fiscal debería actuar con prontitud, porque si usted vio el juicio político, ahí hubieron algunos testimonios que dio terribles, gente del fiscal terrible, y eso que se quedaron muy cortos, se quedaron muy cortos, porque nosotros tenemos una información que en el mes de diciembre iban a acusar a un banquero, sin tener suficientes pruebas para acusarlo. Querían obligar a la fiscal que está investigando el caso a que lo acusara para verlo preso tras la reja. Y cuando ella se negó, la despidieron por no hacer un requerimiento fiscal con pruebas que no existían. Por eso la despidieron. Como también, lo mismo que pasó con el defensor de derechos humanos y del ambiente que eliminaron en Tocoa, Juan López. Cuando todos sabemos, y lo ha dicho la Iglesia Católica, lo ha dicho defensores reconocidos de derechos humanos, como el Padre Melo, quiénes son los actores intelectuales de estos crímenes, y que podían haber llegado y escuchar testimonio de una fiscal que fue removida porque ella se negó a no presentar un requerimiento fiscal contra el actor intelectual que era el alcalde de Tocoa, porque era amigo del expresidente Zelaya, y por eso lo han dejado en libertad. Aquí nos conocemos, este es un pueblo pequeño, sabemos quiénes cometieron los asesinatos, quiénes son los enemigos de la democracia. Pero aún así, la población, hay gente que todavía confía en los políticos. Y por eso me llama la atención cuando dicen, no es que los jóvenes son inmaduros, no, que utilizaron el escenario porque saben que los jóvenes, su juventud hace de que los motive algunas acciones, les inyectan la adrenalina
Y por eso hicieron esa acción y nos venden como la canción de los guaraguabas, que vivan los estudiantes, dice, y que siempre los estudiantes están en primera línea. Son los jóvenes los que tienen que pagar lo que los políticos vernáculos nos han hecho. Suficientemente estamos pagando la deuda de que nuestros nietos van a asumir por la deuda que los políticos corruptos han robado en el país. Vamos a la deuda histórica que tienen en materia de educación por los jóvenes, la exclusión laboral que tienen o en los hospitales los jóvenes, la violencia contra la juventud. En Honduras se están matando de 6 a 7 personas diarias y el 90% de esas personas son jóvenes. Nos merecemos eso nosotros como la juventud, la estigmatización que hay, y sobre todo que utilicen los espacios de la juventud de protestas genuinas para acciones concretas de violencia que los políticos quieren vender. O sea, me parece a mí que la policía actuó con bastante inocentada, es decir, que no estaban listos para un enfrentamiento de esos, que no hicieron el uso proporcional de la fuerza, porque hay armas que pudieron ellos utilizar, primero de no contacto, como el gas lacrimógeno. Era necesario utilizar un ejemplo, una hulera, una bala de goma. Era todavía necesario llegar a ese nivel que se llegó para afectar a un joven. Definitivamente creo que no. Además, el problema en esto, desde el punto de vista médico, es que eso se llama psicología de masas. Claro. La manipulación de la masa, cuando está en la efervescencia y sale uno ahí, que es más, yo miré uno de los diputados que pasa protestando en el Congreso Nacional, que fue el que más alaraca hizo y fue el que fue a incentivar. ¿No será esa persona uno de los responsables de lo que le pasó a este joven universitario al perder un ojo? Y la esposa, que fue funcionaria, que anduvo como funcionaria en el gobierno de Libre, transmitiendo en vivo y diciendo que estaban asesinando con bala viva a los jóvenes en ese momento. Y mire, tan planeado tenían el escenario que inmediatamente salieron el vinagre, el bicarbonato listo en un escenario de esos. Y quienes se enfrentaron a la acción de violencia, porque hay que ver un escenario, primero es el escenario de los que se enfrentan para botar la malla que había ahí, pero vámonos a los que resistieron, que esos sí fueron los estudiantes. O sea, hicieron la acción de violencia y huyeron como cobardes porque están acostumbrados a eso. Y mire, me indigno un poco porque la policía no perjudicó al diputado, al que estaba agitando a la masa, al que estaba promoviendo la violencia. Si usted lo vio, él pasaba como Pedro por su casa, por adelante, por detrás de la policía, solo por ser diputado del Congreso Nacional. O sea, ser funcionario en este país le permite a usted gozar de la tolerancia y de la impunidad de un Estado que no va a investigar acciones como estas. Porque hoy fue una acción donde un joven perdió un ojo, pero también podemos ver, y nos debe llamar sumamente la preocupación, que esto pudo haber terminado con que una persona pudo haber sido asesinada y perder su vida. Y entonces no podemos seguir viendo un Estado que actúa de manera improvisada, porque los agarraron con los calzones abajo, como se dice aquí en el folclore hondureño, y ver una protesta que hay jóvenes y que utilizaron la protesta de los jóvenes para infiltrarse y provocar violencia. Y también tenemos que trabajar, y las inteligencias en este país fracasaron o no existirán para este tipo de acciones. Esos deben de ser llamados de atención que debemos de tener. Y sobre todo vemos una poca política de Estado en materia de derechos humanos. Yo, lo que acaba usted de mencionar, se me viene acá un poco más la idea. Porque si estos que hicieron eso no actúan en la investigación adecuada y no nos plantean a nosotros quién fue el que cometió el error realmente, e incluso porque ese diputado, en el gobierno anterior a los diputados no los dejaban andar así como a los de la oposición, claro. No los andaban así. No. Es más, los maceteaban y hubieron varios heridos. Pero en este momento un diputado de la oposición hace lo que quiere. Y lo otro es que me llama la atención si el daño que se le realizó a este joven y las cosas cambian dentro de 2, 3, 4 años y le irá a suceder
al de la policía, al del ejército, a quien está encargado de eso, lo que le sucedió a Romeo Vázquez Velázquez, que lo acusaron de haber causado el fallecimiento de Isis Obed. No estamos ante un panorama similar en este caso, que se puede hacer lo mismo prácticamente posteriormente si el mismo Estado no hace la investigación y plantea quiénes son los responsables del caso. Claro, y mire que en este país, como es un pueblo tan pequeño, ¿verdad? Las organizaciones de derechos humanos en aquel entonces se plegaron en el gobierno anterior, la mayoría, porque puedo mencionarle dos organizaciones que se quedaron de este lado, del lado correcto, no del lado político, del lado correcto. Y cuando el muchacho estaba en el hospital escuela, ya habían regresando las organizaciones. Las que se habían esfumado. Ya andaban acompañando y denunciando que estamos en un gobierno autoritario que masacra estudiantes. Y lo que usted decía es una buena pregunta, y nosotros como organizaciones, Joprode y Azopodeo hicieron instaron al gobierno primero a que quede una investigación, el derecho a la verdad, queremos saber quién fue. Y esto va a permitir aclarar y sobre todo demostrar que no es un Estado permisivo, que permite, si es un funcionario estatal, que haga estas acciones violentas que atentan contra la vida de una persona y que le dejaron un daño permanente. Pero si no fue también la policía, también nos va a aclarar la situación a la población, porque tenemos el derecho de saber a la verdad. Pero como en este país todo se queda en el olvido, si el director de la policía no actúa de forma pronta y da con los responsables de este hecho, pues podría estar en un caso similar a lo que pasó en Romeo Vázquez Velázquez, que la gente dice, no, pero él asesinó en el golpe de Estado, y entonces, pero el general no tiene derecho a que someterse a un proceso y a demostrar su inocencia. Todo el mundo tiene derecho, la Constitución lo establece. Y es ahí donde nosotros entonces, el Estado debe de decirnos, miren, a la ciudadanía hemos procedido y hemos investigado, o las cámaras del 911 no sirven, porque eso se ha inventado desde el gobierno anterior, esa teoría que las cámaras del 911 no han servido. ¿Cómo es posible que en pleno Parque Central, y mires que se van a contradecir, o se pueden contradecir, decir que las cámaras del 911 no funcionaron para identificar al muchacho o al agresor contra el muchacho, pero sí pudieron identificar, y que hay que reconocer que fue de forma pronta, el día siguiente un asesinato en el Parque Central y capturaron al responsable por las cámaras del 911. Con esa misma prontitud se debe de buscar a los responsables, tanto al que me asesinó, que yo aplaudo, que fue una investigación pronta, pero también a estas alturas es necesario no solo decir estamos investigando, necesitamos saber la verdad de los hechos, porque si no fue el Estado, estamos frente también a acciones de tolerancia del Estado. Y lo que les decía yo, aquí muchos actores interesados quieren mártires, quieren un... Y eso lo tiene que parar el mismo gobierno, claro, el mismo ejército, la inteligencia, porque, yo le repito, no me preocupa, sino que me pone a pensar el jefe de la policía, que se va, si no investiga el jefe de la policía y el del ejército, que se vayan preparando, porque los van a llevar así como llevaron a Romeo Vázquez y les va a tocar, y si no son tesones van a sufrir, porque por lo menos Romeo Vázquez era tesón y la aguantó, pero los que están actualmente yo lo dudo que tengan esa capacidad de aguantar lo que Romeo Vázquez aguantó si no hacen la investigación como debe ser, claro, que nos tienen que demostrar quién sea y que tiene que proceder el fiscal también con quien sea. Sí, porque recuerde que además de eso, de una investigación, Honduras tiene una deuda histórica. El 94% de los crímenes en este país gozan de la tolerancia y de una impunidad del Estado. Y los pocos, el otro porcentaje, el 6% que sí se lleva a los tribunales, muy difícilmente se comprueba que él es el responsable. Yo he escuchado jueces que dicen que condenan porque él cree que fue así, no porque la prueba científica determina que esos fueron los hechos. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. El Estado está invirtiendo miles de millones en materia de seguridad, pero nos quedamos con el mal sabor, no hay una estrategia real en materia de seguridad. Mire, si no pueden investigar una acción tumultuaria donde un joven perdió un ojo,
¿cómo van a investigar crímenes en este país? No, y la desventaja con todo eso que usted menciona es que en este preciso momento el pueblo hondureño se siente vulnerable ante la situación difícil con la delincuencia común y organizada. O sea, el pueblo hondureño está no solo gritando en este momento porque hay problemas con educación, con salud, que hay una huelga de más de 2 semanas, no hay medicamentos, la gente está muriendo, pero la gente está percibiendo en este preciso momento que estamos muy vulnerables ante la delincuencia porque el gobierno no está haciendo nada, está ausente. Vamos a hablar de este tema y de otros temas más después de venir de la pausa. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender y analizar detenidamente la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Internacionalmente, los derechos humanos son protegidos por diferentes organizaciones. También nos hemos dado cuenta de un nuevo paradigma en lo que es los derechos humanos, que aquí, pues no sé si en su momento cabe o no cabe mencionarlo, o que si se sabe que se está aplicando en algunas teorías, porque el cambio de paradigma tiene que ver, por ejemplo, que los derechos humanos ahora no solamente son para, por decir un ejemplo, el civil, sino que también para el militar y el policía. Eso es el nuevo paradigma en el cual nos hemos dado cuenta que los derechos humanos es igual para todos. No como se ha manejado, que simple y sencillamente el derecho humano solo compete al ciudadano civil, que no tiene que ver con la policía ni con el ejército. Entonces, de esto surge lo que incluso sucedió en el mes de diciembre, con la agresión también que un miembro del ejército, que incluso tenía un casco protector, aún así se vulneró y qué tal si no lo hubiese tenido, a saber qué hubiese pasado. También perdió el ojo, según lo que tengo entendido. No sé si fue la última información que tuve, no sé si será cierto que al final perdió el ojo ese miembro del ejército. Sí. Y otros policías y otras personas que fueron agredidas, y algunas sufrieron quemaduras por una bomba molotov que tiraron en un autobús. O sea, son los derechos humanos para todos los humanos, o no son para todos los humanos, porque los policías también y los militares también son humanos. Claro, y mire, aquí hay un tema, los derechos humanos son nuestros desde que nacemos, o desde antes que nacemos. Todos tenemos derechos humanos por igual. No es que hoy, o que la nueva moda de los derechos humanos, que reconoce a los militares y los policías sus derechos, siempre se les ha reconocido. Solo que hay que estipular algún tipo de acciones. El funcionario público se embiste de la función pública y representa al Estado. Y por ende, lo que usted, me recuerdo la última información que yo obtuve también, y que nosotros condenamos el hecho, fue el militar en el Infop, cuando de un mortero de esos potentes que andaban, lo saltó, le hizo hasta que el casco se le quebrara, y tuvo un daño también, una lesión permanente. Y ahí hay una violación de derechos humanos. ¿Cuándo le existe? Cuando el Estado no responde, cuando el Estado no investiga, cuando el Estado no captura a los responsables. ¿Y quiénes son los entes encargados de responder ante la impunidad de ese joven que también quedó sin ese ojo? Es el Estado, debe de investigar. Nosotros como organizaciones los instamos a que investiguen, que ejerzan la acción pública y representación de la sociedad. Un ministerio público que tuvo que haber capturado a los actores, identificados, y sobre todo, ¿sabe qué nos llena a nosotros y nos indigna? Que no sé si usted se dio cuenta, que fue enfrente de Infop, donde también en un bus rapidito, se enfrentaron, les tiraron bombas molotov,
donde había policías, donde habían militares, y es ahí donde nosotros nos llena de suma preocupación. Bueno. Y lo que usted dice, en todas estas acciones tumultuarias, en estas protestas, en el combate a la criminalidad, nosotros perdemos buenos hombres y mujeres que están en el ejército, en la Policía Nacional, y este Estado y esta sociedad lo normaliza. Y creemos que con una acción, y le pongo el ejemplo, la Policía Nacional, cuando muere un miembro de su escala básica, lo ascienden a clase póstumo, fulano de tal, y creen que esa es una acción heroica, y con esa acción creen que van a consolar a los familiares. No, el familiar tiene derecho a saber la verdad, que le capturen a los responsables del hecho. Y ahí se convierte en una violación de derechos humanos, cuando un Estado no es capaz de proteger primero, de brindarle la protección necesaria al policía, porque aquí el policía andan ahora sus chalecos antibalas, y no crea que fue porque la policía se los dio, es porque el policía los compra, o el militar. Antes de venir al programa veía una denuncia que no le han pagado 60 millones de lempiras a las distribuidoras de alimentos que le proporcionan a las Fuerzas Armadas la alimentación, vale la redundancia, de los militares. O sea, estamos mandando a los soldados a la guerra en este país contra la violencia, sin alimentos. No le pagamos a la Policía Militar del Orden Público el bono que le dan por ser policías militares. O no le pagamos a la Policía Nacional el bono alimenticio, 3.000 lempiras al mes. No sé cómo ajusta el policía para comer con 3.000 lempiras los 3 tiempos de comida. ¿Es justo la acción que hacen? No. Y también hemos hecho nosotros los reclamos, pero ¿qué sucede aquí? Cuando a usted les toca esa llaga a la policía o a los militares, obtiene respuestas represivas también. Les incomoda a esas cúpulas mayores que gozan de cualquier tipo de canonjías, de privilegios. Les incomoda que usted reclame por la escala básica. Dice, no es soldado y él está formado para estar en esas situaciones. No, si usted quiere que aquí en este país se combata la delincuencia, démosles condiciones a los policías y a los militares para poder enfrentarse a la criminalidad como se debe. Pero no, aquí los mandamos a una guerra sin tiros. Aquí los mandamos a enfrentarse en protestas sin protección. Yo miraba ahí policías que no andaban ni la más mínima casco de protector. Ni la careta. Ni la careta. Y entonces ahí es donde debemos de llamar la atención. ¿Estamos actuando bajo los estándares de los derechos humanos? No, este país le debe. Tenemos esa deuda histórica y repito, yo insisto en eso, Honduras tiene una deuda histórica con la sociedad. Lo que usted decía antes de la pausa, estamos viviendo la violencia ahorita de forma terrible. Mire, la violencia se ha pasado no solo en Tegucigalpa, ahora es normal ver usted que en Nacaome asesinen, en Valle, el lugar de donde no llegaba. Y que por cierto el presidente del Congreso Nacional es de Valle. Y salen diciendo que ahora los lunes nos van a informar de los resultados que hay en el combate a la violencia. Y nosotros queremos tener las mañaneras como en México, que nos estén informando. No, la población no vive de estar viendo un funcionario en la televisión. La respuesta de la población quiere que el Estado dé respuesta. Y yo hubiese querido escuchar a un ministro de Seguridad que nos dijera, mire, esta es la política en materia de seguridad, con transversalidad en derechos humanos que tenemos en este país, y lo hubiera aplaudido, porque venimos de 4 años de estar en un estado de sección. ¿Qué fue lo único? ¿Qué dio eso a propósito como...? Bueno, dice el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, dice que dejó más de 1.000 denuncias por abusos, entre ellos violaciones, abusos sexuales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y 8 desaparecidos. Y el alto comisionado logró documentar 2. Pero ¿dónde estaba el alto comisionado y el CONADE los 4 años atrás? Haciendo comparsa con el gobierno, guardando silencios cómplices. Porque aquí la institucionalidad hay que hablarla. La institucionalidad se ha vendido al mejor postor, históricamente.
Entonces no podemos venir a hablar ahora que me dicen a mí que vamos a utilizar al alto comisionado para que nos diga la idoneidad de los perfiles que deben de existir en los cargos, pero 4 años guardaron un silencio cómplice, hicieron cogobierno, se volvieron gobierno. Nosotros quisimos llevarles denuncias al alto comisionado de personas que estaban siendo despedidas de forma terrible en este país y nos dijeron que no se podían meter en eso. El CONADE no guardó un silencio cómplice cuando pudo haber ejercido la acción de defender, es el defensor del pueblo. Y entonces ahora venimos con un desgaste en derechos humanos. Mire, Honduras en el tiempo de hecho, perdió mucha credibilidad en todo eso. Claro, las organizaciones de sociedad civil de derechos humanos, que usted antes las escuchaba que decían que luchaban por los desaparecidos, hoy no en los 4 años de gobierno no hubieron desaparecidos, no documentaron ellos que hubieron desapariciones forzadas. Solo con el de Tocoa y ese no escuché yo ningún defensor de derechos humanos de los que estuvo en esos 4 años, quedaron en silencio siempre. Y en estos 4 años no dijeron que hubieron acciones autoritarias, sino que ahora dicen que hay un régimen que yo... Ni lo que pasó en la cárcel de Támara, exacto, de las mujeres. También eso fue... Y mire, se le permitió... No fue un derecho humano violado. Se le permitió en ese momento, y hablemos de ese momento histórico, se le permitió a la policía que cuando hizo el decomiso de armas, destruyera las armas que existían en el hecho. ¿Sabe por qué? Porque la munición utilizada y las armas utilizadas pertenecían a la Policía Nacional. Y eso no lo digo solo su servidor, lo ha dicho Yulisa Villanueva en reiteradas ocasiones. O sea, hay una institucionalidad que viene desprestigiada, que fuimos a un examen periódico universal del EPO y regresamos con más recomendaciones con las que habíamos ido. Vemos un mecanismo de protección a defensores que eligió ahorita recientemente a su director bajo condiciones ilegítimas, corrieron como que era una carrera de cinta, como que usted se tiene que inscribir para que monte ese caballo, donde ya sabíamos a quién iban a imponer y lo impusieron. O sea, denunciamos que la institucionalidad estaba coactada, pero en el actual gobierno, ¿qué hemos hecho? Bueno, nada. Y repito, nombraron activistas políticos que cuidan más su marketing, que deberían de haber estado más bien. Esa ministra de Derechos Humanos debería de ser la ministra de Comunicaciones, para vender la imagen del presidente de la República, porque se toma más fotografías en su imagen, vendiéndose ella como persona, como activista política, que como defensora de derechos humanos. Y es ahí donde tenemos que llamar la atención, porque el Estado no está actuando de forma planificada. Hemos visto mucha improvisación, y eso no quiere decir que nosotros estemos calificando de manera prematura al gobierno. No, si existen voces como la suya, como la nuestra, es para decirle al gobierno lo que pasó y lo que no debe de seguir pasando. Usted decía algo bastante importante, los médicos. ¿Cómo es posible que llevemos 2 semanas sin resolver una acción una demanda genuina de los médicos? ¿Y quiénes son los afectados? ¿Quiénes llevan 2 semanas sin recibir consulta? Y las consultas en este país son un privilegio lograr una consulta en el sistema público, porque hay una demanda exagerada. Y que, digamos, y todos los que estas 2 semanas no pudieron no pudieron tener esa consulta en el médico, ¿cuándo la van a recuperar? Quizás el otro año. Porque la demanda es exagerada. Cuando hayan fallecido. Yo una vez visité el hospital Tórax, y cuando salí del hospital había un señor de 92 años y le dijeron que tenía cita para 1 año, 6 meses después. Y dijo el señor: no, ya no la pidas, yo para ese tiempo ya de haber estado muerto. O sea, tan indignante es o sea, el Estado lo normaliza. ¿Sabe por qué lo normaliza? Porque los que están de viceministro no creo que nunca hayan visitado un hospital público, no creo que hayan llegado a buscar una consulta en el hospital, porque esos médicos son tan inhumanos que tratan a su compañero como su enemigo, cuando deberíamos de valorar al médico, porque realmente en Honduras los médicos ya pueden ir a una guerra. Si es que en este país no hay medicamentos en los hospitales. Cuando hay una emergencia usted tiene que hacer uso de cualquier tipo de material que tenga a la vista para resolverle al paciente. O sea, pongámonos en ese papel. Hay una situación... El médico hondureño es muy creativo para resolverle el problema de salud a los pacientes, porque no cuenta con todo. Y eso es frustrante en cierta forma. Totalmente. Yo fui una vez al hospital escuela, donde el médico había creado una camilla para estar el paciente un poco sentado,
con una tabla atrás, que si esa tabla se quebraba el paciente se moría. Eso no son condiciones dignas ni para el paciente ni para que el médico pueda atender, pero el médico, ¿a dónde usted vio a esos dos viceministros en el tiempo del COVID? No sé si estaban todavía en Cuba porque dicen que vienen del ELAM. Pero no vinieron a darle el servicio a la patria. No vinieron a ser soldados de la patria, a enfrentarse al COVID. Yo honestamente no los conozco ni sé quiénes son. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Venir a desvalorar el trabajo de los verdaderos médicos, desconocer y decir que el presidente del colegio médico es un activista político cuando lo vimos fajarse su papel en el COVID, cuando vimos a médicos que usted ve hoy en la calle protestando, los vio usted en emergencia, luchando en condiciones que no había ni equipo para el COVID. Y hoy tratarlos así. Y lo que me parece más irrisorio que dicen, el presidente fue al colegio médico y dijo que con el primer grupo que se iba a él a sentar colegio profesional era con los médicos. Y hoy no los recibió, sino que les mandó militares. ¿De qué estamos hablando? Yo quisiera, y escuchaba a muchos periodistas decir al presidente Narria Fura que se vuelva a poner los burros. Yo a Papi no lo he vuelto a ver acercarse a la población después de la ermita de Suyapa. Desde ese momento lo he visto que se invisibilizó. Y nosotros no queremos un presidente ausente, porque criticamos hace 4 años que había una presidenta ausente. Y entonces venimos con los mismos padrones a tener un presidente ausente. No ocupamos un presidente que asuma. Él nos prometió que aquí íbamos a tener infraestructura de primer nivel, vamos a tener salud de primer nivel. Y si bien es cierto, por la situación de emergencia terciarizaron el problema de las cirugías, pero ¿qué está haciendo el Estado? ¿Estamos preparando entonces ya el Estado para que dentro de un año ya podamos tener los quirófanos suficientes para atender a la población? No vamos a quedar terciarizados, porque no hay un interés por dejarle a los pobres hospitales que puedan ser dignos para su atención. Por eso es que los secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, directores de instituciones autónomas y semiautónomas y los honorables diputados deberían de ir a buscar atención médica a los centros asistenciales públicos para que en carne propia sientan el dolor del pueblo hondureño y ahí tal vez toman la decisión de resolver los problemas de salud. Pero lo primero que hacen es inscribirse en el seguro internacional que tienen para irse a tratar fuera de Honduras. Yo nunca he visto ni a los que dijeron que apostaban a lo público en los 4 años anteriores, verlos en el hospital escuela atenderse. Bueno, ahí se vieron los videos de algunos exfuncionarios del gobierno anterior que estaban en el hospital privado Medical Center, claro, haciendo sala de espera ahí para ser atendidos. Sí, y de esos que usan normalmente la boina permanente. Y que dicen que hacen la revolución para que lo público sea lo nuestro. Pero ¿por qué no se sometieron a ese tipo de sistema de salud? Porque es un doble discurso, una doble moral, tal vez, no sé. Claro, o como que yo le dijera, usted vio a los hijos de algún funcionario, lo ha visto estudiando en escuelas públicas actualmente, o anteriormente, no. Porque no le apuestan en realidad el Estado, si quiere resolver problemas estructurales como la violencia, que hay que apostarle a la salud, a la educación, a tener empleos dignos. Pero aquí lo que hacen es que cada 4 años hay una zozobra. Porque si usted pertenece a X partido, así sea el máster, el doctor, con alta experiencia, pero como no es de ese partido, lo corren. A usted no lo califican por su experiencia y su capacidad que pueda tener para estar en un hospital dirigiéndolo. No, como el doctor no es de X partido, entonces lo marginan o lo despiden, como está sucediendo. O podemos hablar de un profesor. Cuando se necesita más bien que se empleen más médicos. Claro, cuando yo escucho que dice el colegio médico que ocupamos alrededor de 18,000 médicos para, no es que estar en excelentes condiciones, sino que para llegar a las mínimas condiciones que dice la Organización Mundial de la Salud.
y que en vez de estar contratando estamos despidiendo. Ese no es atender problemas estructurales. Ese es seguir vendiéndole el discurso más de lo mismo. Y entonces, ¿cómo queremos combatir la violencia en nuestro país si no hay médicos, no hay maestros y no hay empleo en nuestro país? Se ha perdido. Y bueno, ese mismo problema es crónico, no es nuevo, para que no se sientan aludidos nada más los que están gobernando en este momento, porque el gobierno anterior, como dice usted, en las calles fue una cosa la lucha, claro, pero en la realidad fue otra. Nos vendieron 8 hospitales más, que ya iban a entregarnos, y la presidenta iba cada ratito a preinaugurarlos. Y hoy cuando nos dicen no llegan ni al 40% de la infraestructura gris, del montaje de los hospitales. O sea, no tenemos ni la infraestructura. Bueno, pero vámonos más allá. No tenemos ni los medicamentos en los hospitales que tenemos actualmente. No tenemos ni el equipo necesario en los hospitales actuales. ¿Cómo vamos a querer pretender tener 8 hospitales más para tenerlos en las mismas situaciones o en peores condiciones en las que están actualmente? Un seguro social que lo dirige un abogado y un médico. Da decepción. Sí. ¿Y qué? Criticamos en el anterior que nombraron una comisión interventora. Y ahorita queremos gobernar con un decreto de emergencia y poniendo un abogado. Hay que darle zapatero a sus zapatos. No, pero a mí me gustaría ser, qué sé yo, fiscal general de la República o presidente de la Corte Suprema. Yo ni siquiera ni una clase de derecho he pasado, ¿verdad? Pero hay un requisito, ¿verdad?, para hacerlo. Ser abogado, le dicen. ¿Y cuál debería ser el requisito para ser director de un centro médico? Ser médico. Porque el abogado sabe lo que usted sabe de derecho. O sea, yo puedo ver ahorita una persona que le está dando un paro y no podría identificar ni qué acciones hacer. Pero usted sí es médico. Y entonces yo no le puedo venir a hablar a usted de la situación que existe en los hospitales cuando yo no pertenezco al sistema hospitalario. Pero usted sí conoce la realidad de los hospitales. Usted sí puede decirme a mí qué medicamento hay y qué no. Y entonces ahí es donde miren, y anteriormente nos habían vendido los medicamentos Express que le llegaban a la puerta de la casa y no funcionó. Y al siguiente mes no pudieron ni pagarle ni a las motos que andaban entregando el medicamento, el poco que había. Entonces, y lo que usted dice, no es que se sientan aludidos estos del gobierno y que digan, no, estos, yo llevo ni 3 meses y ya me están despotricando. No, estos son problemas estructurales. Y que lo que no queremos nosotros es que nos sigan vendiendo más de lo mismo, que nos sigan vendiendo hospitales que nombren abogados y a fiscales que nombren políticos. El problema en esto es que, por ejemplo, de esos 8 hospitales que usted mencionó, incluso se mencionó recientemente que los que estaban construyendo el hospital del sur, por ejemplo, los empleados eran chinos. O sea, que tiene que haber empleados extranjeros en la construcción, aparentemente de un hospital, no sabemos de los demás. Ese acostumbrado mal manejo y ese doble discurso de los funcionarios de este y de los gobiernos anteriores no es simple y sencillamente que no toman en cuenta lo que juramentaron al recibir ese cargo de cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes previo a tomar posesión de sus cargos, y aparte de eso nos mantienen en un subdesarrollo permanente donde los derechos humanos vitales no se respetan. Totalmente. Mire, si el Estado asumiera o los funcionarios asumieran la Constitución de la República como se debe de cumplir, al pie de la letra, aquí no hubieran violaciones de derechos humanos, aquí fuéramos un país, una potencia mundial, porque Honduras tiene capacidad para salir. Si no, vámonos a los países vecinos, como Costa Rica, El Salvador mismo, que nos está dando lecciones, y no vengo yo a alabar el tema de seguridad del gobierno salvadoreño, porque tengo también mis señalamientos y mis críticas. Yo no permito y no concibo de que vaya a haber un estado de excepción como una política de Estado,
porque el estado de excepción por eso se llama excepción, es de materia excepcional, pero nos están dando una lección en construcción de escuelas. Costa Rica nos lleva 100 años luz en educación. Aquí no hemos podido terminar ni el búnker oncológico que ocupamos para los pacientes con cáncer, que es en el San Felipe. Ni eso hemos sido capaces. Y que fue una permanente reinauguración, como dice usted, el gobierno anterior. Y no solo, y vámonos, que esa fue una parte de sus promesas y nos las dejaron incumplidas, pero además de eso, el disfrute de los derechos humanos, nuestros derechos civiles y políticos, nuestros derechos económicos, sociales y culturales, aquí en Honduras sigue la deuda histórica, y insisto. O sea, en Honduras es un privilegio estar en una universidad autónoma. Y si usted no pasa el examen de admisión, está condenado ¿a qué? A no poder estudiar, porque si no tiene capacidad para ir a las universidades privadas, ¿cómo es posible que en la pública apliquen examen de admisión, pero en las privadas, como hay dinero, con el simple hecho que usted pague, no hay una restricción para que usted pueda optar a una ¿No es violación a los derechos humanos eso? Totalmente. ¿Y no se puede proceder ante esa situación? Sí, y el Estado está haciendo, tiene sendas recomendaciones. Mire, el Estado de Honduras ya fue condenado, el puente que está al costado del Estadio Nacional se llama 4 puntos cardinales. Pero no porque se le ocurrió a un alcalde ponerle 4 puntos cardinales, no, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por estigmatizar jóvenes porque los asesinaron, los desmembraron por el simple hecho de su vestimenta. Y dicen hay que crear una política pública de no discriminación de los jóvenes. Dígame si se creó esa política pública. No existe. Aquí todavía estigmatizan a los jóvenes. Si al joven lo ven en una esquina, en una colonia, dicen que es delincuente. Es oreja. Pero el mismo sistema se ha encargado de que el crimen organizado los pueda secuestrar. ¿Por qué? Porque no hay opciones para ir. La educación pública en este país es un privilegio, la superior. Y el INFOP, usted lo ve que cada día va en decadencia. No hay una verdadera promoción y acceso a la educación técnica en nuestro país. Entonces, hay una deuda histórica, y cuando yo escucho que hay jóvenes estudiantes protestando porque se les quiere reducir, o que el Estado no quiere cumplir su obligación, que no lo dicen los jóvenes, lo dice la Constitución de la República, entonces este país no está por el lado correcto. Cuando usted ve médicos, maestros, estudiantes protestando, este país no está en el lado correcto, no estamos actuando de forma bien, ni la sociedad, porque normalizamos protestas y nos quejamos. No es que los médicos, y lo insultan a los médicos, los condenan, pero y condenamos a los jóvenes que protestaron. Quizás si no hubiera pasado la acción tumultuaria, muchos no se hubieran dado cuenta que había una protesta por el derecho y el acceso a la educación por un presupuesto digno. Si no hubiera denunciado el colegio de médicos, no nos daríamos cuenta de muchas acciones que están pasando en el país. Y entonces se está reprimiendo a la población y a los sectores que están exigiendo un respeto irrestricto a los derechos humanos, porque la salud es un derecho universal, la educación es un derecho universal. ¿No cree usted que parte del problema de salud que enfrentó el gobierno anterior fue parte de la derrota que sufrieron el 30 de noviembre por un sistema de salud descuidado, sin medicamentos, sin médicos suficientes, sin infraestructura hospitalaria y con la cantidad de personas que fallecían por falta de insumos médicos quirúrgicos, tanto en el Seguro Social como en los diferentes centros asistenciales del sistema público del país? Y vámonos también otros 4 años atrás, vámonos 8 años atrás. Esa pudo haber sido el costo político que le pasó al Partido Nacional con el mal manejo de la pandemia, porque también nos prometieron hospitales móviles, nos prometieron que estaban invirtiendo en educación y en salud, y eso pudo haberle pasado factura al Partido Nacional en aquel momento. Luego vean el Partido Libertad y Refundación y nos dicen que ellos no van a hacer más de lo mismo, que van a darnos un sistema de educación accesible y una salud que el máximo que vamos a tener. Y cuando escuchaba yo a la última ministra de Salud,
me indignaba porque quería vendernos como que estábamos en un hospital de primer mundo, ¿verdad? En el hospital de escuela. Y tanto así que ella no se daba cuenta de lo que pasaba en el hospital y nos decía que tenían el 85% de abastecimiento hospitalario. Y entonces les pasó también porque prometieron no hacer más de lo mismo y nos vendieron, además de más de lo mismo, odio y división. Y la población, ¿qué dijo el 30 de noviembre? ¿Qué no queríamos en este país? Más mentiras, ni más violencia, ni más división, ni más pleito entre nosotros los hondureños. Y hemos logrado reconciliarnos en estos 3 meses. No, hemos visto un enfrentamiento voraz de la clase política. Y no hablo solo del gobierno, de la clase política como tal. Lo que vemos actualmente es que los políticos, cada 4 años vamos a tener esa conflictividad. Bueno, hoy pareciera que estamos en campaña. Y ahora, mire, lo más preocupante es que se matan entre ellos mismos, se critican entre los mismos activistas partidarios. Uno se llama de derecha en el partido de izquierda, otro se llama que hay que se queda con la candidata que no sabe subir TikTok, pero que es digna, porque para ellos habría que ver cuál es el tema de dignidad. Y ese es el país que queremos heredarle a los jóvenes en nuestro país, que criticamos. Mire, que todo el mundo critica lo que sucedió, la acción de violencia que hubo de los jóvenes, y todos los días no nos tienen en escenarios de violencia en este país. Nos han normalizado la violencia los políticos. Vemos ahora las muertes violentas con mayor normalidad. Usted ahora que vea de último momento o de última hora en un medio de comunicación que mataron a Juan Pérez Crespo, en tal lugar, ya no le preocupa. Somos una sociedad tan insensible que nos han hecho así, que ya normalizamos hasta la violencia. Es ahí donde tenemos que concentrarnos, a volver un gobierno más humano, una población más humana. Pero, ¿cuáles son los pilares fundamentales o que le han apostado los países que han sido de primer mundo? Le apostaron a la educación, a la salud, a la seguridad. Al cumplimiento de las leyes. Al cumplimiento de las leyes. Y la constitución de ese país. A combatir la impunidad. Definitivamente. Hemos llegado al final del programa. No sé si le gustaría decir sus palabras finales. No, agradecerle primero por haber estado, es siempre un honor estar en este espacio, y sobre todo el llamado debe ser a la población primero a seguir luchando por un país pacífico. Honduras es pacífico y es un país que aspira a tener un respeto irrestricto a los derechos humanos, y a los políticos a quitarse de una vez por todas ese interés particular y perverso y poder luchar para que el país salga del subdesarrollo, y sobre todo para que veamos que la dignidad humana y el ser humano debe ser la política primordial en este país. Muchas gracias. Ahora yo le voy a decir a usted lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas claves para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.